Si estás cansado de escuchar tanta música en inglés, ahora llega un espacio que te habla en tu idioma. Nuevos tiempos. Miércoles 7 a 8 en la noche por 94.9 Universidad de Pamplona. Lo mejor del rock en español, para que te los oyes. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una vez más acá en Nuevos Tiempos. Bienvenidos a una horita de buena música, de rock en tu idioma. Estamos felices de que estén ahí detrás del radio, como siempre, acompañándonos cada 8 días. Y pues vamos hoy con un especial bien chévere, con un gran músico, un gran amigo que tiene mucha historia aquí en Pamplona, que ha compartido escenario, ha compartido amistad con diferentes bandas de la localidad y pues ha tenido mucha experiencia. Les hablo del señor Esteban Rincón, que lo tenemos en esta noche aquí en Nuevos Tiempos. Él es un músico de Pamplona, intérprete de uno de los instrumentos como menos comunes por acá, que es la armónica, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a Esteban Rincón para que nos presente acá su trabajo y todo lo que ha podido hacer durante su historia musical. Bienvenido, Esteban. Buenas noches, Goyo, Rafa, gracias por esta invitación, muy halagado. Sí, desde hace algún tiempo haciendo sonidos con armónica y tratando de buscar expresión a través de ese instrumento tan maravilloso y que me parece a mí que logra canalizar tanto la energía de la música y del feeling, igualmente como lo podrá decir un intérprete de guitarra de su guitarra, ¿cierto? Eso mismo puedo decir yo de la armónica. Bueno, qué bueno. Estábamos empezando el programa con musiquita donde Esteban fue parte, donde metió ahí su talento, su música, y pues coméntenos algo de esto que acabamos de escuchar hace un momento. Expreso 1900. Expreso 1900. Los Osados, ¿no? Expreso 1900. Sí, de aquella época donde nosotros queríamos ganar espacios con el rock, de aquella época donde siempre estábamos en esa lucha por hacer valer el rock como género acá en Pamplona. Sí, señor. Siempre era una pelea porque queríamos que existiera el espacio, que existieran los toques. Siempre era mucho esfuerzo, ¿no? Los instrumentos también, ¿no? La búsqueda por las plantas, la batería. Estamos hablando de unos tiempos de Pamplona. Sí, señor. Era así. También los toques, ¿no? Muy difícil, la policía, muchos viajes a Cúcuta, en Cúcuta tratando también de estar en la misma lucha, ¿no? Pues desafortunadamente en ese tiempo no existían las redes sociales ni existía el internet. Para quienes hacíamos rock acá, pues era un ensayo y error todo el tiempo. Era ver qué podíamos captar en un video y qué nos podía servir y cómo lo podíamos aplicar con los componentes y con los recursos con los que contábamos. A mí me pasó lo mismo con armónica. O sea, estoy hablando de algo que le pasó también al baterista, que le pasó también al guitarrista de acá de Pamplona, que mirando cómo le sacaba el sonido rock a esa guitarra donde no existían maestros de guitarra rock, ¿cierto? Me acuerdo también del gurú del rock de Pamplona que ha sido Jorge Dulces. Un saludo para mi hermano Jorge Dulces, Jorge Villamizar. ¿Quién que no tuvo banda en esa época de rock? Básicamente rock, no ska o reggae, que pues igualmente eran unos géneros que también estaban en el mismo frente. Fueron a hablar con George, a preguntarle: hey George, ¿qué tal nos sonó? ¿Cómo vio la presentación? Y George decía: bueno, sí, definitivamente tenemos que mejorar aquí la guitarra, de pronto es que el bajo no le funcionó el sonido, etcétera, pero sonó muy bien, hacer ciertas intenciones, marcarlas más y tal. Bueno, o sea, así era como se enriquecía uno para poder mejorar en la música. Mi lucha con armónica era pues salir de una armónica que había conseguido inicialmente, era como sonaba vallenato, con todo el respeto del vallenato, pero no era el sonido que estábamos buscando. Queríamos un sonido rockero, queríamos un sonido blues, y finalmente en algunos viajes pude llegar a Bogotá, a Ortizo, y me conseguí una armónica para blues preguntando mucho, y de ahí fue donde comenzó todo. Siempre escuchando música, no existían backing tracks tampoco, ¿no? No. ¿Y qué ventaja los backing tracks ahora que usted ensaya solo? Lo mismo que tener un PC en la casa, como decía Andrea Echeverry. Usted ya ahorita las bandas graban sus discos en pijama,
¿sí? No necesitan salir ni nada. Entonces, pues así fue que finalmente conocí la armónica y empecé a tocar y a tocar sobre encima de canciones pop. Hablaba mucho tiempo con el que siempre le explicaba eso, era el que era el bajista de La Tribu, que él me decía que cómo podía él de pronto llegar a tener feeling en el bajo. Macheto, me acuerdo que le decía. Sí. El viejo Juan. Juan, sí. Y yo le decía, hermano, coloque una canción y empiece a improvisar sobre esa canción. Sí, aquí también hay una generación muy buena que fue cuando ya llegó porque eso fue lo que también inclusive mejoró la calidad del rock. Aparte, pues todo lo que sea la tecnología, la escuela, o sea, cuando se abre la carrera de música aquí en la Universidad de Pamplona. Eso fue. Sí, de esa época, pues está Expreso 1900, que fue una de las primeras cohortes que hubo de estudiantes de música de la universidad. Y Álvaro Capacho estuvo en casi todas las bandas de rock de Pamplona. El hombre era multifacético también con los estilos, ¿no? A ver, Esteban, usted tocó dos temitas que pues me traen muchos y muy buenos recuerdos de esa época. Uno, que pues es la primera vez que usted tocó con nosotros como banda, donde usted solamente tenía una armónica, ¿eh? Después ya más adelantico le cuento el resto, por qué hago referencia a esa sola armónica. Pues la verdad nosotros no habíamos tenido la experiencia de acompañar a un músico que tocara armónica, ¿no? Yo me acuerdo tanto que pues simplemente le dije a usted, pues toque algo y todo, a ver por dónde nos vamos, y pues ahí nos compaginamos y entendimos muchas cosas. La virtud del buen músico y el buen acompañamiento que se tenía, la buena atmósfera de la banda, que se pudieron pegar inmediatamente. Sí, señor. Eso. Al líder de la guitarra, que usted no, por acá, no, unas miradas, como hacen las grandes bandas, unas miradas y todo el mundo. Sí, qué bueno. Acople, perfecto. Y la segunda cuestión que recuerdo y de antemano, pues yo no sé si esa vez le agradecí, pero le quiero agradecer si no lo hice. Estábamos nosotros en el primer semestre de la carrera de música en la universidad, y usted nos hizo el favor junto con William el baterista y con Javier el bajista, pues que teníamos una especie de quiz donde teníamos que mostrar lo que hacíamos nosotros con el rock, lo que hacíamos, y pues... Rafa, y usted nunca me dijo, ¿se rajaron en el quiz? No. Ah, bueno, bien. Pero estuvo muy bueno la participación de Esteban, pues primero, pues en la universidad, pues como carrera no... se veía más como la música tradicional, la música folclórica, pero el rock no, y el blues menos. Entonces, la lucha por los espacios. Exactamente. Entonces, siempre fue. Esa noche, me acuerdo tanto que fue una noche, nosotros teníamos las clases, era de 4 a 10 de la noche en esa época, cuando recién se abrió la carrera de música, pues nosotros tuvimos ese quiz ahí, ese previo, y pues Esteban pues tuvo esa amabilidad de acompañarnos en esa noche, y salió todo como tan chévere, ¿no? Sin ensayo, super. Como tan espontáneo, que pues obviamente el profesor, que ya profesor no existe ya, el profesor nos dejó hace rato, no recuerdo el tal, se me escapa por tantas cosas que tengo de recuerdo ahorita, y pues le gustó mucho lo que hicimos nosotros. Entonces, si no le agradecí, ¿sabes? Muchas gracias, Esteban. Bueno, hombre, Rafa, gracias. Gracias por regresar. No, fue muy chévere. Igualmente me parece que fue muy sincero, ¿no? Hubo una presentación que se basó en la improvisación sin ningún tipo de esquema. O sea, me recuerdo tanto que 1, 2, 3, 4 la batería y arrancamos. Sí, ahí como, o sea, nos vemos en el final. Sí, bueno, señores, para que vayan conociendo un poquito de la historia de cómo ha sido el rock, cómo ha sido la lucha. Mire, Esteban sí la tiene clarita, a veces como que a uno de tantas cosas se le olvida, pero personas como él le traen a uno muy buenos recuerdos de cómo fue esa generación que empezó en la década de los 90 a hacer rock aquí en Pamplona. Y como mismo Esteban lo dice, fue una época donde se luchó muchísimo por las cosas que se querían en cuanto al rock. El simple hecho, como lo cuenta Esteban, de conseguir una guitarra. Mire, aquí en Pamplona era donde una guitarra era para 5 músicos, la alquilaba al dueño, ese fue el que se ganó las luquitas, pero igual nosotros hicimos ahí la lucha por poder acceder en 1 o 2 horitas sobre un ensayo con la guitarra, ¿no? Y los demás instrumentos, ¿no? Y pues ir ganando como ese espacio, pues fue difícil, pero se lograron hacer muchas cosas, y gracias a eso pues hoy podemos contar tantas cosas que pasaron en esa época, podemos mostrar algo de lo que se hizo en esa época, ¿no? Sí, desafortunadamente no existían las ventajas que tenemos ahorita de hacer capturas fáciles, ¿no? Cualquier captura era
muy costosa y también los equipos muy rudimentarios, entonces un error de la banda y se perdía la grabación. Sí, era más o menos así. Sí. Cuadrar la batería, el sonido de la batería era muy complicado y las capturas eran en vivo. Sí, o sea, quizás una persona que hizo rock en los 50, en los 60 va a decir, no, pero es que ustedes tenían ya computadores, nosotros hacíamos con cintas, sí, no podíamos perder tampoco tiempo grabando, ni podíamos grabar encima. Pero pues eran las luchas a las que nosotros nos enfrentábamos sin tener fogueo, o sea, nosotros no teníamos a quién preguntarle, hombre, mire, necesito mejorarle acá la distorsión, más ganancia, ni siquiera inclusive a veces manejábamos los términos técnicos para referirnos a las cosas y comunicársela al ingeniero de sonido, que por lo general el ingeniero de sonido fue una lucha de siempre. Le encantaba la música popular y no le gustaba el rock y quería amplificar el rock como música popular. Nos pasó a todos los músicos, a todos los que hicimos rock nos pasó eso. De verdad, pues fue una lucha tremenda. Qué buenos recuerdos. Esteban, una cosita. ¿Por qué la armónica? Por lo general los músicos acá en Pamplona pues tenemos la inclinación a la guitarra, al bajo, teclado, batería. ¿Usted por qué la armónica? ¿Qué influencia tuvo o por qué se inclinó más por ese instrumento? Pues el primer instrumento con el que tuve contacto muy de pequeño, o sea, de la misma manera como ¿por qué fui rockero? O sea, mi primer recuerdo musical es teniendo 2 años y medio, viendo un video de un señor moreno vestido de blanco cantando una canción que me gustaba muchísimo, o sea, desde ahí me empezó a gustar mucho, y después venía un solo de un instrumento raro que sonaba súper bien, y yo solamente sabía que era Michael Jackson. Desde muy pequeño sabía que era Michael Jackson. Yo creo que Michael Jackson incentivó a la música contemporánea y a los que nos gustaba, a los que teníamos sensibilidad musical por la música, ese señor. Y pues ese solo era el de Eddie Van Halen de Beat It, la canción Beat It. Okay. Entonces por eso el rock, porque ese fue mi primer recuerdo musical y nunca lo voy a olvidar. Y la armónica porque fue el primer instrumento con el que tuve contacto, con una armónica que alguna vez mi abuelita me obsequió. Entonces, pues por eso, además de que los solos de armónica me pareció un instrumento muy misterioso, ¿sí? O sea, hacer la investigación, ¿será que podemos sacarle bulla? ¿Será que...? Y tratando de hacer los covers, que eso es como uno ensaya, ¿no? Sí. Tratando de hacer covers, y de los solos que hacían otros armoniquistas, que mucho tiempo después me vine a enterar que se dice armonicistas, es la traducción en español para quien toca la armónica, y así fue que pues, o sea, básicamente es como por eso, además que me parece un instrumento de mucha expresión, parece que se puede adaptar, aunque o sea, aplica mejor para canciones melancólicas, ¿no? El blues es un poco melancólico, cadencioso, la armónica cae muy bien. Pero también carga muy bien de energía y genera una atmósfera muy bacana para tocar un rock fuerte, un hard rock, ¿sí? Señor. Sí. Para fusión también. Y pues la ventaja también de tocar armónica, no tanto de que a mí, yo siempre quise hacer esto, los duelos de armónica que tuve con 2 armoniquistas en Cúcuta, pues fue muy chévere, pero nunca pudo haber un enriquecimiento de hacer una clínica armónica como hacían de pronto acá los guitarristas o como hacía cualquier guitarrista bajista. Recuerdo las clínicas de guitarra, de bajo, de Wallace y Ayler, que sí. Eso eran unas clínicas, eso era espectacular, y a veces cuando invitaban a André Fajardo, bueno, yo no tuve la oportunidad nunca de hacer eso, entonces era lo que aprendía uno solo, interactúe, y pues también como que ser un poco abierto. Y que pues como era el único armonicista, pues podía tocar con diferentes bandas. Siempre fui músico invitado, sí, realmente. En la banda que estuve en la nómina principal fue en Expreso 1900 y en Improntus. En Expreso 1900, que pues hay que hablar también de Roger Araque, que en paz descanse. La pérdida de este año, un muchacho muy joven, sí, muy buen bajista. Realmente que días vi un videito que creo que si no estoy mal lo hizo Álvaro Capacho, donde mostraban ahí unas imágenes y algunos recuerdos de este gran amigo que se fue y pues dejó las 4 cuerdas. Dejó las 4 cuerdas, uno más que se nos va. Sí, señor. Bueno, pues vamos entonces, no sé, Esteban, a mostrar algo más de la música. Esta es una captura que se hizo muy informal también.
con un guitarrista que no es guitarrista, o sea, él es un ingeniero que le gusta mucho la música y quiso que lo acompañara en esto que él llamó The Blues Mouse, con la maqueta de El Ratón, algo de armónica y un poquito de percusión. Espero pues, después me dicen cómo les parece. Bueno, entonces vámonos con Blues Mouse. Blues Mouse. Aquí en Nuevos Tiempos para que ustedes... Totalmente instrumental. Bajo únicamente. Ok, bueno, ahí estábamos escuchando la interpretación de este instrumento tan bonito como es la armónica en manos y con el talento de Esteban Rincón, el músico que tenemos aquí invitado esta noche en Nuevos Tiempos. Para los que acaban de llegar por ahí a nuestra sintonía, pues hoy estamos en un especial con talento pamplonés, con un gran músico de mucha historia en nuestra ciudad y pues acabamos de escuchar una pequeña canción, Blues Mouse, donde está Esteban interpretando este instrumento que es la armónica. Pues Esteban, a pesar de que pues mucha dificultad en capturas de grabar, pues esto sonó bien. Bueno, se hizo lo que se pudo. Realmente eso lleva más virtud de Gerson Suárez, que es el guitarrista. Es que yo creo que Rafa, negarse uno a tocar, eso está mal. O sea, bueno, eventualmente también hay que dejar ciertas condiciones, pero pues cuando uno lo hace a nivel lúdico, Gerson me dijo, hombre, ¿por qué no tocamos algo? Y bueno, y esa es una única tomia, ¿no? De Gerson Suárez. Y hay otra canción ahorita que se llama Insomnio, que es también con la guitarra de él, en otra sesión también que se hizo, y pues también muy, muy sencilla la grabación, pero pues lo que queríamos era pues expresar, así de sencillo. Exactamente, más sentimiento para donde, ¿no? Sí, señor. Es muy, 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 muy chévere como que sentarse así con el amigo y pues como que vamos a hacer música. Tener una conversación con la música. Exactamente, vamos a hacer música, vamos a conversar de la música haciendo la misma música. Pues no sé, nos vamos de una vez con el otro tema. Sí, Insomnio. Con Insomnio. Esta canción es compuesta por Andrés Fajardo, Cristian Dupain y yo en las sesiones de Aide Records, cuando Andrés quería hacer aquí un estudio y hacer también como un grupo de músicos alrededor de ese estudio, como algo así como lo que hizo Limp Bizkit, Korn, Staind en alguna época. Él quería hacer exactamente ese mismo parche de músicos. Y en esas grabaron varias bandas y esta canción se grabó en una sesión con Andrés Fajardo y con la guitarra de Gerson Suárez. Esta es la versión acústica de Insomnio. Bueno, señores, entonces aquí en Nuevos Tiempos vamos a escuchar Insomnio. Seguimos en Nuevos Tiempos acá por 94.9, la Radio Universidad de Pamplona. Hoy con este súper especial con Esteban Rincón. ¿Cómo es que se dice? Armonicista. Armonicista, bueno, eso es un término que no conocía, pero bueno, vea, algo se aprende. Bueno, entre otras cosas, por ahí estábamos también charlando hace unos días con algunos amigos, pues que
que decían que hay que utilizar la terminación ista, guitarrista, pianista, trompetista, ¿no? Algunos dicen de pronto como un instrumento casualmente que yo interpreto que es el guitarrón, que dicen guitarronero. Entonces me estaban diciendo, no, hay que colocarle la terminación ista para que... Bueno, en fin, un poco de cosas ahí que uno pues se va aprendiendo uno de cómo manejar estos términos musicales. Bueno, lo que veníamos escuchando antes del corte, Insomnio, ¿no? Insomnio. Sí, bueno, una cosita para los que de pronto no conocen tanto este instrumento. Lo que nosotros llamamos diatónico es el aire hacia afuera y el aire hacia adentro, dos notas distintas en un mismo lado. En una misma, dos lengüetas de dos tonos en el mismo orificio de la perforación de la armónica. Bueno, una vez que nosotros intentamos hacer algunos covers de Maná, que eran los que nosotros conocíamos por ahí como con la armónica, obviamente nosotros por aquí las armónicas de Todamil, que venían creo que para tono sol, si no estoy mal, ahí hacíamos el intento, pero no sé, siempre me causó curiosidad la manera de interpretarlo y se me complicó un poquito, aunque siempre algunas veces saqué algunas cositas, pero no, definitivamente esto no es para mí, pero me quedo con la guitarra, pero me gusta mucho el sonido, las notas que produce este instrumento. La que estamos tocando, ¿en qué tonalidad estaba? En do. En do. Tiene unos registros agudos altísimos. Es que increíble, es un instrumento, esto 8 centímetros creo que es, y vienen 10 lengüetas, en las 10 lengüetas hay 3 octavas. Imagínese. 3 octavas, pues es como decir de do a do una octava, la siguiente otra, tres veces las mismas. Un registro notas, grave, ¿no? Un registro medio y un registro alto. Registro agudo. Mira, o sea, este es un do bajo, un do medio, un do un poco más alto y el do último. Ahí está en el registro de las 3. Este instrumento, aparte del blues, del rock, ¿qué otro género, qué otro estilo conoce usted que se interprete así como muy común? Más que todo en el folk, en el folk de los 60, 70 siempre llevó armónica. Bob Dylan con su estilo, que era con una armónica, no separaba las notas sino nada más. Algo así. Sí, varias notas sonando a la vez, ¿no? A la vez, en el folk. Ahorita pues se está explorando. Cuando estuve en Improntos con Pedro Pablo, tremendo guitarrista que hay que hablar mucho de él porque tenía un sonido muy particular, exploraba mucho los géneros y creo que era muy versátil, sumamente versátil Pedro Pablo, que de hecho dejó de tocar. Una de esas pérdidas también del rock porque no puede volver a tocar. Él al parecer dijo que el rock y la música lo llevaban a unos extremos de descontrol y pues, siendo un gran músico tuvo que dejar de hacerlo porque lo llevaban hacia ese lado oscuro. Es increíble, o sea, son cosas que pasan y me parece que también es chévere pues hablar de eso, ¿no? De cómo puede ser la puerta hacia un lado. Y dejó radicalmente de tocar. Pedro Pablo está en Bucaramanga, tiene una empresa de diseño multimedia y trabaja todo lo que son mundos virtuales aparte, y traté de hablar con él hace como 1 año y medio que me hubiera gustado hacer un jam session con él, dijo que no. Nada de música. Nada de música. Terrible, ¿no? Sí, una gran pérdida. Lástima porque después de tanta historia de música y tanto tocar e interpretar un instrumento, dejarlo es, bueno, no sé, a mi criterio debe ser muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Dejar de tocar un instrumento que uno pues toda la vida ha luchado por lograrlo interpretar. Y esa versatilidad con Pedro Pablo pues lo permitía a uno explorar muchos géneros. Habían canciones que tocábamos con Improntos que tenían reggae en la misma canción, que tenían cortes de ska en la misma canción, que son muy familiares, que tenían toques blues, y habían unas inclusive que en el mismo corte tocando un rock se pasaba a un punk. Eso eran los arreglos de Pedro Pablo y que increíblemente sonaban, porque al fin y al cabo la música lo que importa es eso, es que suene. Sí, o sea, es que suene. Muchas veces también uno se encuentra con muchos músicos, pero que son muy buenos y a veces no suenan, o no existe la misma, la sintonía, por así decirlo. Sí, señor.
Bueno, para los que pues de pronto no conocen muy bien este instrumento, Esteban acá, pues más adelante ya cuando subamos el programa en video, pues se podrán dar cuenta de lo que tiene Esteban acá. Para los que no están escuchando ahorita, pues Esteban tiene acá un estuchecito donde vienen cualquier cantidad de armónicas. En este momento cuento 2, 4, 6, 8, 10 armónicas. Como dijo un espectador por allá que estaba escuchando un grupo vallenato, me dijo, uy, mire, tan picado el acordeonero, se trae como 10 acordeones. Pero entonces no sabía que es por las tonalidades del instrumento. Entonces, no con una sola armónica se pueden interpretar los tonos, digamos. ¿Se podrá manejar a cuántos tonos se pueden manejar? De pronto se pueden, el principal, que es la mayor, sí. Algunos sonidos de la menor, la quinta y la segunda menor también. Bueno, pero entonces es mejor tener todas las armónicas. Sí, es mejor tener ahí todas las tonalidades para que se facilite, entre comillas, un poquito más la interpretación de este instrumento. Entonces, él tiene su estuchecito donde tiene sus armónicas con las diferentes tonalidades que se pueden utilizar en cualquier grupo, digámoslo así de una manera, para armar ese sonido, para armar esa canción, para armar esa estructura tan compleja como es incluir este instrumento en una agrupación como tal, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues más que todo, no ser una carga, o sea, están tocando en sí, entonces uno bajémosle, subámosle. Entonces, con tener ya todas las afinaciones, uno simplemente se adapta a la tonalidad con la que toca la banda. Es mucho más sencillo. Y es mucho más práctico, ¿no? Tener todo el estuchecito ahí. Total. Director, nos vamos con música. Esta canción chévere, con la maestra Juliana Echevarría. Ella hizo esta captura de una canción de la Quinta Estación que se llama El Sol No Regresa. Juli, un saludo y un abrazo. Que ella es docente de acá, la maestra. Ok, entonces nos vamos con musiquita. Bueno, ahí estaba la armónica de Esteban Rincón y la voz y el talento en la guitarra de la maestra Juli Echevarría. Julianita, un saludo especial desde acá de Nuevos Tiempos, ¿no? También vamos a aprovechar para venir a saludar a los que no vinieron. Juan Carlos, donde esté, parcero, creo que está en parcial, no sé, creo que sí, ¿no? Que le vaya bien, mío. Y Miguel, Daniel, ¿dónde estará? También en parcial. Saludos de acá de Nuevos Tiempos, también un saludo para mi esposa y mi hijo que están en la casita escuchando Nuevos Tiempos, ¿no? Para Ruby y Juan Pablo, con todo el cariño acá de Nuevos Tiempos. Para la Flaca, también está reportando sintonía. Muchas gracias por estar ahí detrás del radio. Bueno, Esteban, sigamos hablando un poquito más de su música y de su cuento con la armónica. Claro que sí. Es la oportunidad de compartir con diferentes mentes, el ser músico invitado, ¿no? Y compartir con diferentes músicos maneras de pensar, interpretar, ¿sí? Siempre pues abierto. Alguna vez esto hasta con Yayo en el DJ, sí. Por allá hicimos unos sonidos y algunas cosas, o sea, me parece chévere, ¿no? O sea, bueno, aquí Esteban ha sido muy polifacético también en ese cuento, ¿no? Con diferentes cosas, con DJ, con músicos, con bandas, con solistas, con intérpretes, bueno, en fin, con una cantidad de experiencias que ha podido lograr, ¿no? Y pues chévere que a pesar del tiempo usted todavía sigue en su cuento, con su música, como todos los músicos. Dijo Andrés Fajardo, no ha colgado los guayos, mijo. Exactamente. Dice así, ¿no? No ha colgado los guayos. Un saludito también en especial para Jorge Villamizar,
aquí es nuestro parcero también. El viejo George. El viejo George. Y pues, Esteban, ¿qué más le preguntamos? ¿Qué proyectos tiene usted para aquí en adelante? Pues con la armónica me gustaría hacer algunas capturas con los músicos con los que inicialmente toqué. O sea, hay cosas que no se hicieron, hay presentaciones que no hay ningún tipo de registro. Ahorita siempre uno se pone ante la muerte pues como un poco reflexivo. Lo que pasó con Roger, que nadie se lo esperaba. Entonces, antes de todo eso, antes de que se nos sigan yendo, nos vayamos, hay que hacer ciertas capturas, Rafa. Hay que hacer capturas y pensar en eso, en hacer unos demos y dejar esos demos, porque es como el mejor registro y la mejor evidencia de que tocamos, de que hicimos algo, de que estuvimos ahí, aquí, ¿no? Qué bueno lograr hacer ese proyecto, Esteban. Pues ahí estamos nosotros también para ser parte de ese proyecto. Bueno, muchas gracias. La banda insignia de Pamplona, Dasein, y Los Extremos en su momento dado, creo que son los indomables del heavy metal. Bueno, yo también tengo un recuerdo también, aparte de esto, pues que Esteban fue el primero que nos facilitó la discografía de Rata Blanca. Ah, Rata Blanca, es que todo está en red. Claro, detrás de Esteban, allá, Esteban, grábeme el caso de Rata Blanca, grábeme el caso. Recuerdo que primero hubo el primer trabajo de Rata Blanca donde cantaba Saul Branch, que Saul Branch difiere totalmente, con un registro mucho más alto que el de Adrián Barilari, pero pues un color de voz absolutamente distinto. Y me decía Rafael, me decía Wilmer, Esteban, en serio, ese es de Rata Blanca. Y nosotros, no conocíamos el trabajo de Rata Blanca. Era la carátula, todo. Ese es el de Rata Blanca. No, Esteban, seguro que no esa es otra banda. Es muy buena banda, pero sí. Y con Esteban también tuvimos la oportunidad de ver en su casa un video de una de mis bandas favoritas, que es Kraken. Uy, Kraken, Elkin Ramírez. Sí, nos pillamos allá un conciertico, creo que fue el primer Rock al Parque en Bogotá, sí, que usted tenía la grabación de ese video, sí, y lo miramos allá en su casa, pues la pasamos muy bacano. Yo nunca había visto a Kraken, pues lastimosamente nunca los pude ver con la formación que a mí me gustó, que fue la primera. La primera y la segunda. Sí, pero el segundo trabajo. Pero igual fue muy, muy, muy chévere esa experiencia. Vamos con interpretación porque... ¿Sí? Vamos, hay una canción que se grabó en estudio, por fin se grabó en estudio, bueno. Pero qué bueno hubiera sido que esa canción se hubiera ensayado. O sea, que es casi que lo mismo que una captura normal. Fue grabada en los estudios de San Felipe en Yaracuy por un ingeniero de sonido que no le recuerdo el nombre, pero sé que le decían La Perra. Con todo respeto, era un señor y le decían La Perra. Sí, con los muchachos, con los genios, o sea, son unos parceros y aparte son unos músicos excelentes, innovadores de neofolclore. Dame pa' matarla. Esta canción se llama Caminando por América, recordándolos desde Colombia y deseándole a los amigos venezolanos que puedan arreglar sus rollos y que sigan con la misma cordialidad con la que nos trataron en algún momento dado. A nosotros colombianos, nosotros les deseamos lo mejor a ellos. Qué buen mensaje. Bueno, entonces directamente aquí en Nuevos Tiempos, escuchemos. Dame pa' matarla.
Ahí estábamos escuchando. Sí. Dame pa' matarla. Dame pa' matarla. Bueno, estábamos Caminando aquí por América, conversando con Esteban un poco de cómo fue como la cuestión de la grabación de esta canción, pues algo bastante, una anécdota bastante bonita, vea, que de las situaciones, de cómo ese sentimiento que experimenta uno a ratos en ciertas ocasiones, salen cosas tan chéveres. Cuéntanos un poquito más de esta grabación, de cómo fue la cuestión ahí. Dama pa' matarla es una banda que es muy reconocida en Venezuela por hacer la fusión de neofolclore con hip hop. En esa canción el rapero no participa. Quien es el líder de la banda es quien toca el cuatro, que es el cuatrista. Entonces no sería rapero sino rapista, ¿no? Sí. Hablando de eso. Hablando de eso, sí. Hablando de eso. Y estaba descansando yo en la playa Chichirivichi y los escuché tocando de fondo a Dame pa' matarla. Estaban de hecho reuniendo fondos para poder hacer la grabación del primer trabajo. Y pues me acerqué, o sea, ya descansando, ellos también como tranquilizándose. Se acercó un señor con una zampoña y el cuatrista empezó a tocar algo. Yo tenía la armónica y le dije que si podía hacer algo. Él me dijo que sí, y entonces empecé a tocar, el flautista se integró, el señor de la zampoña. Fue un momento como de 10 minutos llameando, pero muy ligero, algo muy suave, ¿sí? Con las olas del mar. Por eso es que esta canción también empieza con el sonido de las olas del mar, porque eso fue lo que quiso emular el ingeniero de sonido con la historia de la canción, porque pues, a la génesis fue así, a la orilla del mar. Y entonces terminamos la canción, pues cada cual como Mickey Mouse. Y antes de irse, hombre, me dijeron, mañana vamos a hacer unas capturas, vamos a ir al estudio, ¿por qué no se anima? Yo le dije, listo, ¿en dónde? En San Felipe. San Felipe queda 3 horas y media de Chichirivichi. Le dije, bueno, listo, vamos. Y al otro día temprano con los muchachos hicimos la grabación solamente con el 4 de William y yo. Entonces, después, o sea, eso que usted lo hace porque chévere ver qué pasa. No me imaginé que lo fueran a incluir en la primera grabación de ellos, en el primer trabajo, ni que lo fueran a involucrar después al flautista y al ingeniero de sonido, pues que también hicieron unas cosas importantes ahí en la canción. Y que le colocaran voz y quedó como caminando por América. Entonces pues bueno. Eso fue con Dame pa' matarla, muy chévere también. Muy chévere, y además que pues aquí que estábamos hablando que qué estilos musicales intervenía la armónica, ¿no? Se acostumbraba, ¿no? Pero fíjense que el formato que acabamos de escuchar totalmente distinto, ¿no? 4 flautas, la armónica, ¿no? Y las voces, obviamente. Pues una historia muy bacana de cómo se logró este tema, pues chévere, ¿no? Lo pueden conseguir en YouTube, Dame pa' matarla, Caminando por América. Bueno, mira, ahí está para que ustedes las busquen ahí en YouTube. Y pues vámonos con la interpretación de este instrumento para que nuestros oyentes escuchen en vivo, totalmente en vivo, a Esteban Rincón interpretando este instrumento tan bacano. Ahí ya sonó. Colócate los audífonos. Y pues de paso pues seguimos invitando a que todos los miércoles nos escuchen acá en Nuevos Tiempos por 94.9 de la Radio Universidad de Pamplona. Entonces al control le pedimos el favor para la interpretación de este. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que este espacio siga siendo ese espacio de libertad de expresión, de recordar los viejos y que los viejos tiempos siempre conduzcan a unos nuevos tiempos, y este solo de armónica va por los que no están y va también como por los nuevos recuerdos que se puedan generar de aquí en adelante. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ok, este es Esteban Rincón, señores.
Bueno, qué bien. Él es Esteban Rincón, que nos ha acompañado en esta noche en Nuevos Tiempos, para que vean que les trajimos música en vivo. Y más especial, pues que es con este señor armonicista, con su gran historia en la música aquí en Pamplona y en muchas partes donde han podido escuchar su talento. Esteban, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta noche. Gracias por compartir su talento con todos los oyentes fieles de Nuevos Tiempos, y pues esperamos que podamos realizar ese proyecto y pues que logremos hacer muchas cosas más, ¿no? Claro, muchas gracias a ustedes por la invitación, que el espacio se mantenga, que se perdure y que las nuevas generaciones y quienes estén haciendo música encuentren acá como esa misma calidez, y que pues se vinculen también, porque esto es creo que el rock y la música es de todos y es de la gente. Muchachos, gracias. Pero muchas gracias. Bueno, señores, dentro de 8 días nos vemos aquí en Nuevos Tiempos por 94.9, la Radio Universidad de Pamplona. Un abrazo grande a todos los que han estado ahí apoyándonos, apoyando el programa, y un abrazo grande por estar siempre con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a nuestro director y al control. Muy amables. Esto fue Nuevos Tiempos. Si estás cansado de escuchar tanta música en inglés, ahora llega un espacio que te habla en tu idioma. Nuevos Tiempos. Miércoles 7 a 8 en la noche por 94.9 Universidad de Pamplona. Lo mejor del rock en español, para que te los oyes.